Tienen sus libros, el libro de Primera de Pedro, ¿cierto? Usted tiene una biblioteca en sus manos, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Al 19 le daremos lectura. Si no lo han encontrado, le confirman con un amén. Nos ponemos en pie en reverencia al Señor. Aquí le doy lectura. Tengo la versión NBI. Dice así en el nombre del Señor: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sean inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido, pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por quién? Por la familia de Dios, ¿cierto? Y comienza por nosotros. ¿Cuál no será el fin de los que se rebelen contra el Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de ellos, cierto? Si el justo a duras penas, dice, se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan participando del bien. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Amén. Bueno, esta carta de 1 Pedro está en un contexto muy especial, y justamente en el contexto que hoy hemos querido reflejar en esta mañana, en el contexto de persecución, de hostilidad. Y en este contexto, Pedro le escribe a ciertas personas específicas que están en distintos lugares dentro de lo que el Imperio Romano había abarcado ya en aquel entonces, y a personas que estaban siendo dispersas, que estaban siendo hostilizadas, personas que de alguna forma estaban siendo vituperiadas en un contexto por sus propios pares, por compatriotas que estaban en el entorno, incluso muchas personas que eran amigos de ellos en su tiempo, cuando eran personas que no habían sido, ¿cierto?, esta nueva criatura. Y en este contexto Pedro le anima a estos hermanos porque sucede algo histórico ahí muy especial, y que hoy día está en la historia universal, que es lo que sucedió, ¿cierto?, con Roma como ciudad, como imperio. Había un hombre, ¿cierto?, que reinaba en ese lugar, que era Nerón. Y este hombre le gustaba tanto hacer que creciera su ciudad, que comenzó a levantar, ¿cierto?, la ciudad, construyéndola y ampliándola de esa forma. Pero llegó un momento donde ya no tenía dónde construir. Y de alguna forma este hombre quemó la ciudad. Qué terrible, ¿no? Y estas personas de ciudad, estos romanos, estas familias, que muchos fueron heridas, fueron muertas a raíz de aquello, empezaron a irse en contra de aquel que creían, ¿cierto?, que lo había hecho, que era su rey. Pero Nerón, como quiso sacarse de eso de encima de alguna forma, porque iba a hacer algo en contra de su poderío, en contra de su reinado, comenzó de alguna forma a ver a quienes podía echarle la culpa de este asunto. Y en este contexto no le echó más y menos la culpa que a quienes, que a cristianos. Personas que estaban alineadas en cierta forma y permitidas por ese contexto en su momento, por el imperio, para que pudieran dar libre, igual como los judíos, porque eran tomados para ellos una secta, los cristianos. Y le permitían, por lo menos así como los judíos y como venían de ellos,
tener un poco de espacio dentro de su imperio. Pero cuando llegó esta situación crítica, cuando llegó este tema aquí, cuando se quemó esta ciudad, no hay más que echarle la culpa, como el chivo expiatorio que tuvo Nerón, de echarle la culpa a los cristianos. Y de alguna forma Pedro, si ustedes conocen a este hombre, ¿cierto? Conocen que es pescador, conocen su historia, un poco, conocen ciertas características de este varón. Pedro también, de alguna forma, padeció ciertas persecuciones. Pedro, naciendo, ¿cierto?, un pescador con carácter, de alguna forma Pedro también fue quien vio a su esposa morir también en una cruz. La vio muerta cuando le iban a matar. Lo único que le dijo Pedro: recuerda a tu Señor. Y luego Pedro no quiso morir al igual que su Señor. Y cuenta la historia que él murió cabeza abajo. Pero así como la historia, y Pedro le hablaba y animaba a estos hombres, a estos primeros cristianos, a estos primeros convertidos que habían en distintos lugares dispersos, como dice el capítulo 1, en Ponto, en Asia, en distintos lugares, Pedro, de alguna forma, nos insta también a que la historia bíblica, la historia de la iglesia, de alguna forma ha sufrido ciertas persecuciones en los tiempos. Comenzó con el martirio del mismo nuestro Señor Jesucristo, después también con Esteban, luego los apóstoles muriendo de distintas formas, críticas, fuertes, pero también, consiguiente con la historia, muchos hermanos nuestros siguieron dando la vida por amor y por la fe en Jesucristo. Hombres como Policarpo, hombre que estuvo a los pies del apóstol Juan, sufrió una quema en una hoguera. Un procónsul le decía: ¿por qué no reniegas tu fe delante de todos y podrás salvar tu vida? Policarpo dijo: he vivido 85 años y nunca nuestro Señor, nunca mi Señor me ha hecho nada malo. ¿Por qué he de renegarlo ahora? Miren, le dijo, enciendan la hoguera y quémenme. ¿Por qué se demoran tanto? Porque este fuego que quema pasará por un poco tiempo. Más hay de aquel fuego, le dijo Policarpo, que quemará eternamente a los impíos en el infierno. Hombres como Policarpo, Pedro escribía esta carta. Sin embargo, la historia bíblica nos muestra que el pueblo de Dios también fue perseguido y tuvo opresiones durante su historia. La iglesia nace en el martirio, como hemos visto con Jesucristo, con Esteban, con Policarpo. Pero también otros cristianos han sido también quienes han sido quemados, torturados. Hombres que han estado en la Reforma. Hoy día, el día que celebramos, que hablaban, ¿cierto?, del 31, es parte también de la Reforma, de hombres que lucharon en su tiempo en el siglo, del siglo XV, siglo XVI, hombres que lucharon porque la verdad de Dios, la Biblia, usted la pueda tener en su idioma de su corazón. Hombres como Juan Wycliffe, hombres como William Dale, hombres como Juan Hus, hombres como ellos, que pudieron llevar el idioma de la Biblia, que estaba escrita en ese tiempo en el latín, al idioma de su corazón. Al inglés, Wycliffe tradujo la Biblia. Lutero, quien fue el gran reformador, el que cumplió, el que concretó un poco la reforma, que ya venía con grandes hombres atrás, como Juan Calvino. Ahí se cumplen. Muchos de ellos fueron quemados. Pero para que usted y yo pudiéramos tener la escritura en el idioma de nuestro corazón. Así comenzó en estos primeros cristianos un poco la historia, así como Pedro animaba a estos hombres, animaba a la iglesia, animaba a estos hermanos que estaban siendo perseguidos, hostilizados, y que aún así iba a venir una persecución mucho mayor que la que estaban teniendo, que era la que Nerón iba a hacer a raíz de lo que él, cierto, produjo, de este incendio. Pero así como aquellos cristianos, también
pasaron a través de la historia, no tan solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Jesucristo dijo, así como persiguieron también a los profetas. No tan solo en el Nuevo Testamento, sino que desde antes el pueblo de Dios también había sido perseguido. Luego comienza con Cristo la historia del cristianismo, y luego la iglesia comienza a crecer y también es perseguida. Pedro anima a estos hombres, pero aún así a raíz de la historia, en ese contexto también hoy día siguen habiendo hombres y personas como las que hemos orado, como las que hemos visto a través de estos testimonios, que siguen siendo personas que siguen siendo perseguidas y también necesitan ser animadas, fortalecidas. La carta que escribe Pedro, el propósito de ella es para animar, fortalecer, para que estén firmes en medio de la persecución, en medio de la hostilidad. Pero el tema central de la carta tiene que ver con Jesucristo, es el modelo triunfal en medio de la persecución, porque nada hace que estos hombres que hemos visto, estas mujeres, que puedan vivir y morir por la causa del Señor, sino Cristo que está en sus vidas. Amén. Cristo es el centro de ellos. Entonces, podemos preguntarnos, ¿los hijos de Dios estamos dispuestos a enfrentar un mundo hostil? Así como estaba en el contexto Pedro, animando a estos hombres, animando a estos hermanos, a estas nuevas iglesias, porque estaban siendo, ¿cierto?, vituperiadas, perseguidas, hostilizadas. La pregunta para nosotros es, ¿los hijos de Dios estamos dispuestos a enfrentar un mundo hostil? ¿Cómo debemos los hijos de Dios enfrentar entonces la persecución? La carta de Pedro nos muestra al menos 3 razones cómo enfrentar la persecución. La primera de ellas es que nos lleva a enfrentar la persecución, es que no debemos ignorarla. Eso no decía el texto, porque no debemos ignorarla, es decir, no nos podemos sorprender que esta venga. No podemos decir que esta estaba como no estaba escrita. No nos podemos sorprender, porque esto es parte del cristianismo, es parte de la Escritura, como el Nuevo Testamento comenzó a escribirse en medio de la persecución, en medio de la obra del Señor. Estaban los cristianos anunciando, predicando, haciendo cumplir la Escritura de Mateo 28 o Hechos 1:8 hasta lo último de la tierra. Comenzaron a anunciar, pero eso les trajo persecución. Cuando uno entiende el cristianismo, cuando uno entiende la palabra, cuando uno entiende el evangelio del Señor, cuando uno comienza a predicar, si uno predicar, anunciar a Cristo de verdad, la consecuencia de aquello, siempre la consecuencia será de que la iglesia será perseguida. Primera de Pedro 4:12 nos habla, queridos hermanos, no se extraen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuese algo insólito. Pedro les exhorta a estos hijos de Dios, nuevos creyentes, que lo que estaban viviendo aquí no es nada para la persecución que se vendría. En Pedro 1:7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolado por las pruebas, demostrará que es digno de aprobación, gloria, honra, cuando Cristo se revele. El oro, hermanos, para que pueda ser aquello que usted tiene y cuando quien se ha casado pueda entregarle a su esposa el anillo de compromiso, para que sea algo puro, para que sea algo digno, tiene que pasar por lo menos más de 1000 grados Celsius. Y al estar sobre 1000 grados Celsius recién comienza ya en ese proceso a botar todas las hojarascas, toda la impureza, todo aquello que ya no es puro, que aquello no es digno de que este metal pueda ser reluciente en algún lugar especial, como en tu dedo, o como en algún lugar en una casa, o en un lugar en un palacio, o en un reino, no sé, en alguna parte, para que esto pueda lucir y sea algo puro y sea algo digno de llevar. Tiene que primero ser sacado todas sus impurezas, y eso es a sobre 1000 grados Celsius, hermanos. Quiero comentarles una historia que yo ustedes conocen. Podemos pensar que el oro, como algo cierto que es perecedero, que puede pasar por unas máquinas, puede llevar a cierta temperatura, cierto, puede botar todas aquellas impurezas para que sea puro y digno de poder andarlo trayendo en cosas dignas.
Pero aquí hay una historia, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14 al 25, usted puede notar que hay realmente personas, hombres como usted y como yo, de espíritu, alma y cuerpo, pudieron ser puestos en un horno de fuego 7 veces más. Si el oro, para que sea purificado, está a 1000 grados Celsius, imagínense lo que hizo ahí Nabucodonosor. 7 veces más, dijo, tiene que ser puesto el horno en el fuego, ardiendo. Si las personas apenas se acercaban, podían ser quemadas de manera inmediata. ¿Por qué? Porque estos hombres, estos hijos, estos jóvenes que aman tanto al Señor, no quisieron doblar su corazón a la idolatría. No quisieron adorar una estatua. No quisieron presentarte, aunque él era un rey, tenía todo el poder quizás humano en ese contexto. Para que ellos pudieran hacerlo, ellos decidieron no hacerlo. Pedro, aquí nos habla de esa fe. Aquí habla de un símil entre la fe y el oro. Ese símil tiene que ver con que tiene que ser puesto a prueba. Y aquí estos jóvenes fueron puestos a prueba, amigos de Daniel, fueron puestos a prueba. Y cuando se entraron al horno de fuego, ya no eran 3, dice. Ya no habían 3 personas, habían 4 personas, ¿o no? ¿Y quién estaba ahí? Había un ángel del Señor que los guardaba, que les cuidaba, y que ni un pelo de su cabello pudo ser quemado, porque su fe fue puesta a prueba. Hermanos míos, ¿cómo está siendo probada tu fe? Pero estos jóvenes fueron puestos a prueba y su fe no menguó. Decidieron vivir y morir por aquel Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de José, el Dios de David, el Dios de Elías, el Dios de Eliseo, aquel Dios que después se hizo hombre, Jesucristo nuestro Señor. Alabado sea su nombre. ¿Quién está dispuesto a morir por Jesucristo? ¿Quién está dispuesto a morir por la obra del Señor? Jesucristo. Él lo dijo y aquí se ha anunciado: el que quiere hallar su vida la perderá, ¿cierto? Más que aquel que la dé por mí la hallará. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien dijo: la fe verdadera y duradera necesita sujetarse solo a Cristo y a nada más. Recuerdo ahora en esta fe verdadera a un hermano en Siria, un padre que perdió a su hijo, que le quitaron todo en Siria. Perdiendo a su hijo, le preguntaban a algunos colaboradores de un ministerio que conversaban constantemente con él. Me dijo: he perdido todo. He perdido a mi hijo, lo han secuestrado, lo han llevado porque él manejaba información, y lo quisieron ponerlo para que le ayudara a aquellos grupos islámicos extremistas. Pero dijo él, este padre dijo: he perdido a todo, pero no he perdido a Cristo. He perdido a todo, pero no he perdido a Cristo. Y mi hijo donde esté, y si tiene que morir, y si tengo que morir, de Cristo, y con Cristo me voy. Porque si vivimos, dice la palabra, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos habla en Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Son preguntas que tenemos que hacerlo. La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, peligro o la violencia. Así que está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Nos tratan, dice, como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién puede decir amén? Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Alabado sea su nombre. A
Otra cosa que nos muestra este relato en estos 5 capítulos, Pedro, es este rescate glorioso que nos hace el Señor. Esto le anima a esta iglesia. Pedro le alaba a estos hermanos para que se animaran, para que se fortalecieran, así como nosotros estamos orando por esos hermanos, para que se animen, se fortalezcan, para que en medio de la prueba la puedan pasar. Sabiendo, dice 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted no fue comprado por oro, usted no fue comprado por plata, usted fue enseñado y criado porque hay un Cristo de la gloria que derramó su vida por usted en la cruz del Calvario, derramando esa sangre preciosa que quita todo pecado, que nos limpia de toda maldad, para que usted pase de muerte a vida, de vida a vida eterna, en el nombre de Jesús. Y en la sangre de Cristo hay poder. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. No fue comprado por eso, sino por la sangre preciosa de Jesús de Nazaret, que cambió nuestra vida, que cambió nuestro lamento, que aunque pase enfermedades, que aunque pase tristeza, que aunque pase duelo, que aunque pase lo que pase, Cristo es mi fortaleza, Cristo es mi paz, Cristo es mi Señor y mi Salvador, Cristo es mi bandera. Alabado sea el nombre del Señor. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesús puede mantenerte fuera del infierno. Qué tremendo, ¿no? Si eres una persona moral, si quieres hacer el bien, sí lo puedes hacer, y quizás nunca irás a la cárcel, porque siempre quizás harás cosas buenas, quizás obras buenas, quizás cooperarás, ayudarás, andarás bien por la vida, tendrás tu diploma, tendrás tu título, y serás una buena persona. Pero eso solamente te hará una persona moral, una persona correcta, con buenos hábitos, con buenas actitudes, responsable quizás en la sociedad. Pero eso no te librará del infierno, porque solo la sangre de Jesús puede hacerlo. Solo Cristo el Señor, derramando su sangre en la cruz del Calvario, pudo limpiar nuestra vida, nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Todo eso te podrá librar de la cárcel, pero solo que esta sangre de Jesús puede mantenerte fuera del infierno. Además, Pedro les recuerda a estos creyentes, hijos de Dios, el precio por el cual fueron comprados. Si somos hijos de Dios, hermanos, no te sorprendas y no tengas por ignorancia tu fe si es probada. Pues debemos recordar siempre que Jesucristo es nuestro Señor y nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha comprado como esclavos para precio de sangre. Amén. Para servirle a Él. Por eso, hermanos, como decíamos, no tomes por ignorancia, como dice el texto. No es algo insólito lo que es la persecución, sino que es algo que está prometido para la iglesia. Por eso, la segunda razón que nos lleva a enfrentar la persecución es que debemos alegrarnos al tener parte en los sufrimientos de Cristo. 1 Pedro 4:13 que hemos leído dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4:3 dice: pues basta ya con el tiempo que han despreciado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, entregándolos a desenfrenos, a pasiones, a borracheras, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y por eso Pedro les exhortaba a estos hermanos, porque habían compartido todas estas cosas cuando no conocían a Cristo, pero sus amigos, sus compatriotas, esas personas que estaban alrededor de ellos, les insultaban porque un día recibieron a Cristo y quizás les decían: mira, ¿no te acuerdas cuando andábamos en este lugar, en este otro? Y quizás ahí andaban tambaleando. Pero Pedro les animaba a decirles que no vuelvan atrás, lo que cantamos: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Pedro les animaba. Y en primera de Pedro, en el capítulo 1, Pedro, para animarles, les habla de una esperanza viva.
Le habla de una esperanza viva, de aquella que dio Jesucristo en la resurrección, porque a medio de ella tenemos vida y vida eterna. Pedro les hablaba de esta esperanza viva para animarlos, para fortalecerlos, para que no volvieran atrás, sino que buscaran a Cristo y siguieran adelante. No importa que los vituperaran, no importa que quizás los apedrearan, no importa que le dijeran cualquier cosa, pero la idea es que ellos se animaran y se fortalecieran en la fe en Jesucristo y no volvieran atrás. Pues Pedro explicó esta carta que estos hermanos estaban siendo hostilizados con insultos por personas que conocían, pues anduvieron, cierto, con ellos en algún tiempo. Por ello Pedro al animal les dice en 1 de Pedro 4, 14 y 16, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Más le decía esto Pedro, mira, si te están vituperando, seas bienaventurado, gózate, alégrate, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por parte de ellos es blasfemado el nombre de Cristo, pero por el testimonio de ellos mismos, su vida, Cristo era glorificado. Alabado sea su nombre, bendito sea el nombre de Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Jesucristo dijo en el gran sermón del monte, capítulo 5 en Mateo, versículos 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad con vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, bendito Dios, gozaos y alegraos. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ni siquiera tenía que ver con ellos, ni con los apóstoles, ni con ellos mismos, sino que Cristo les dice aquí en ese texto a sus discípulos que esto aún así ya venía de antes del Antiguo Testamento, ya venía con los profetas, ya venían estas persecuciones antes. Gozaos y alegraos. La pregunta es, ¿a cuántos le han insultado por haber cambiado su manera de vivir por seguir a Cristo su Salvador? ¿A cuántos de ustedes le han vituperiado, le han insultado, le han restroqueado en la cara porque ahora es cristiano? O cuando lo fue en su momento ese cambio, porque ahora él es cristiano, porque ha seguido a tu Señor y tu Salvador. ¿A cuántos le han insultado, le han dicho algo? A lo más, quizás todos hemos podido algún día haber recibido esto. Estos canutos, estos son canutos. Pero no saben que el contexto de ese hombre misionero, Juan Canut de Bon, trajo el Evangelio aquí, a esta tierra, para expanderla, como Trumbull y otros hermanos que empezaron aquí. Y la Biblia fue, de alguna forma, la educación de muchas familias, de muchos niños comenzaron a estudiar la Biblia. Y por medio de ellos comenzaron a leer y a escribir. En los primeros años, cuando la Biblia llegó aquí por medio de esos hombres, cuando el Evangelio llegó aquí a este Chile, hermano, es tremenda la historia de estos hombres cuando comienza a extenderse el Evangelio, hermanos. La pregunta es, ¿cuántos son insultados o se ven confrontados a situaciones y pleitos que no tienen nada que ver con la fe, mas porque nadie les conoce que son cristianos, porque llevan una vida de una fe oculta en sus colegios, universidades, trabajos, negocios, en sus barrios? Pues será porque quizás no hemos dado frutos dignos de arrepentimiento. Es distinto cuando eres vituperiado, insultado, quizás porque eres cristiano y dices, este cristiano es. Pero cuando hay pleitos que no son en cuanto a tu fe, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Hermanos, podemos ver en Hechos capítulo 5, versículos 41 y 42, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿De qué nombre? Del nombre de Jesús. Y día tras día en el templo y en las casas, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas, que Jesús era el Mesías. ¿Qué estamos haciendo nosotros?
¿Qué estamos anunciando? ¿Qué estamos dando a conocer? ¿Mis cosas, mis proyectos, mis egos, mi carrera? ¿O Cristo, el Señor, en la vida de aquellos que pueden ser transformados por el poder del Espíritu Santo? Bendito sea Dios. Pero le estaba hablando a creyentes que ya estaban soportando pruebas por causa del Evangelio de Cristo y daban testimonio a quienes les conocían y que habían andado con ellos antes y que tenían que soportar ahora sus insultos. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero creed en mí, porque yo he vencido al mundo. Confía en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Estás alegre por ser parte de los sufrimientos de Cristo? John Stott, un gran pastor bautista, que hizo un consejo grandísimo hace años atrás, junto con Billy Graham y muchos hombres, líderes, pastores, en el complejo de Usana. Este hombre fue líder y llevó esto para que todos fueran predicando el Evangelio en aquellos lugares y se cumpliera la gran comisión. Él dijo lo siguiente: John Stott dijo: estoy convencido que si fuésemos realmente fieles a Jesucristo, sufriríamos más. El sufrimiento es la marca del cristiano auténtico, es lo que confirma nuestra identidad como discípulos de Cristo. Qué tremendo lo que trae el sufrimiento. Es la marca del cristiano auténtico. Así, cuando usted sufre por la causa del Señor, por la obra del Señor, siéntate identificado que tiene las marcas de Jesús. También dijo John Stott: el sufrimiento constituye sin lugar a dudas el mayor desafío para la fe cristiana. La pregunta es: ¿cuál es la marca que queremos dejar hasta que Cristo venga? ¿Cuál es su huella? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Cuál es su marca? ¿Cuál es su testimonio que usted quiere dejar hasta que Cristo venga por nosotros? Pablo dijo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque ya no vivo en la carne, sino que vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivía las cosas pasadas, ya no vivía en lo perecedero, sino que estaba tan arraigado. Y cuando Pablo escribe esto, lo escribe en un contexto de persecución, de encarcelamiento. Pablo escribe esto porque ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Por eso Pablo llegó a decir: para mí, el vivir y el morir es ganancia. Y eso es lo que piensan nuestros hermanos a nivel mundial. Cuando ellos mueren, los primeros cristianos eran quemados en la hoguera. Dice que ellos se lanzaban ahí, porque veían a aquellos mártires, aquellas personas que amaban tanto a Jesús, podían morir por Jesús en la hoguera, y tanto que querían ir, porque decían: cuando yo muera, me tiraré en la hoguera, porque cuando abra mis ojos, veré al Señor Jesucristo, estaré con Él, y viviré con Él en la gloria eterna. Hermanos, una mujer en Siria enseñaba a sus hijos, cuando iban a ser perseguidos, si venía la persecución a ellos, le decía a estas personas: si le hacen cometer esto, hagan lo siguiente. Ella le enseñaba un ejercicio: si los van a matar, usted cierra sus ojos, solamente no digan nada, cierren sus ojos, porque cuando los abran van a ver a Jesús. Qué tremendo, hermanos. Y la tercera razón que nos lleva a enfrentar la persecución es el ejemplo de Jesucristo mismo. Jesucristo es el modelo, el ejemplo de quien pudo mantener una actitud triunfal de la hostilidad, de la persecución, del sufrimiento. Jesucristo, 750 años antes de la muerte en la cruz, 750 años antes, Isaías había anunciado, literalmente escrito todo lo que el Señor iba a pasar. Qué tremendo. O sea, el Señor sí iba a morir por nosotros, iba a morir por usted, por mí. Bendito sea el Señor. 1 Pedro 2:20 dice: pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, esto merece elogio delante de Dios,
Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplos para que sigan sus pasos. John MacArthur dijo lo siguiente: la libertad religiosa nunca fue prometida para los cristianos, pero sí la persecución. Y aquí lo dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente: el discipulado significa sumisión al sufrimiento de Cristo, y por lo tanto no es sorprendente que los cristianos deban ser llamados a sufrir. Tremendo, ¿no? ¿Usted creía que el sufrimiento era parte de todo esto? ¿Usted le predicaron cuando usted se convirtió a Cristo el Evangelio solamente de rosa, de todo gozo, de todo amor, de toda gracia? Es parte, pero cuando el amor está interiormente en uno, el gozo del Señor es nuestra salvación y nuestra fortaleza, ¿cierto? Pero no, el sufrimiento es parte del cristiano auténtico, hermanos. Fue prometida a la iglesia. Primera de Pedro 4:1-2 dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos le conozcan a Él, ¿cierto? La iglesia primitiva en el primer siglo, cuando se trataba de la seguridad de su salvación, tenían el martirio como garantía al cielo, hermano. Y miren esta frase: pues para ellos el martirio era simplemente el signo externo de su fe interior. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Esos hermanos que están ahí. Hay un hermano que está ahí que se llama Peter Jacek, que fue preso en Sudán por 445 días y fue liberado. Y él estuvo aquí en esta iglesia hace varios años atrás, dando su testimonio. Cómo él ayudaba cuando tiraban bombas a los cristianos, y los cristianos, los niños, tenían que estar bajo trincheras, y cuando salían jugaban con las bombas, porque estaban todas rotas y esparcidas. Y la única forma de alabar al Señor, ellos tomaban los pedazos metálicos, se juntaban y comenzaban a tocar. Y así alababan al Señor. Como Richard Gumbrand lo hacía, ¿cierto?, en las cárceles con las cadenas. Como una hermana que recuerdo ahora, viene en mi mente, que estaba en un container y la ponían al sol para darle insolación como cristiana, para que negara a Jesucristo, y ella nunca lo negó, la metían al container, y cuando todos sabían los containers quiénes estaban ahí, y no la sacaban solamente para darla y torturarla. Imagínense cómo estaba ese container con olor y con cuánta cosa, y todos los containers sabían que esa hermana estaba siendo ahí torturada, y cuando llegaba al container, ella seguía y cantaba a su Señor, y cantaba a su Señor. Acuérdense cuando Silas y Pablo fueron presos, ¿qué hacían? Alababan al Señor. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo aprender de estos siervos de Dios que aumentan nuestra fe. William Hush, historiador eclesiástico, arqueólogo y sacerdote anglicano, dice: notó, dice, que los primeros mártires buscaban por su muerte lograr la imitación más cercana posible de la pasión y muerte de Cristo. Este era el corazón de su actitud. El mártir era tomado como un verdadero discípulo de Cristo. Filipenses 3:10-11 dice, Pablo escribe: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¡Wow! Eso, por eso decía, ya no vivo yo, decía Pablo, sino que Cristo vivía en mí. Tenía la marca de Cristo. El sufrimiento estaba en su vida. ¿Cuánto eso le recibió? Ustedes saben. Mark Galli dice: he llegado a creer que Dios, en su sabiduría, permite los martirios en cada generación, en parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire este por qué. Porque sin ellos, la realidad de la muerte de Cristo para nosotros se vuelve cada vez más borrosa.
si no nos recordáramos de estos hermanos, si no recordáramos la historia bíblica, si no recordáramos a aquellos que lucharon para que nosotros tuviéramos esta Biblia en nuestro idioma, si no recordáramos y conmemoráramos a aquellos hermanos que vivieron por las obras de Cristo, por el Señor Jesucristo, si no estuviéramos recordando eso, lo más probable que en nuestra mente se estuviera borrando de a poco realmente el verdadero sufrimiento y sacrificio que hizo Cristo en nuestras vidas. A veces pasa, ¿no? A veces pasa porque estamos tan dispersos en nuestras cosas, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida tan light que tenemos muchas veces, que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo, muchas veces no está aquí y no está en nuestro caminar, en nuestra vida. Para concluir, Tim Keller dijo: Jesús no murió para que nunca sufras. Él murió para que cuando sufras, Dios use tu dolor para hacerte más como Jesús. Wow. Pónganse de pie, hermanos. La pregunta es: ¿estamos dispuestos o qué tan dispuestos a padecer por la causa del Señor?